Por lo que vimos en la clase anterior, terminamos la parte de clases magistrales del juicio sumario. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, que sería el juicio oral, no sé si alguien tiene dudas de cualquier cosa del juicio sumario. ¿Vale? Pero eso no es una pregunta. En el memorial de que quisiéramos poner un interdicto de obra nueva y peligrosa, ¿se solicita así como obra nueva y peligrosa o solo se puede poner como obra nueva, siendo este el caso? No. Ahí dijimos que obra nueva y peligrosa no existe. El interdicto de obra nueva y peligrosa no existe. Hay un interdicto de obra nueva y otro totalmente distinto, que es el interdicto de obra peligrosa. Entonces, según las características de la obra, básicamente, valga la redundancia, si es nueva o es vieja, usted va a decidir si lo que va a plantear es un interdicto de obra nueva o un interdicto de obra peligrosa. No, yo le preguntaba porque estuve viendo algunos memoriales de este tipo de interdictos y en algunos era solo la obra nueva y la pedían obra nueva y peligrosa. Es que la mayoría lo hacen así, por eso es que se lo recalcaba desde el inicio que algo que se denomina interdicto de obra nueva y peligrosa no existe. Son dos, de hecho, en ambos casos, usted plantea el interdicto porque supone que la obra representa algún peligro. Entonces, el hecho de denominarlo como de obra nueva o de obra peligrosa es solo para hacer la diferenciación de si es un peligro causado por una obra de reciente inicio o el peligro es causado por una obra que ya estaba y que por alguna circunstancia que también tiene que ser reciente por el plazo de caducidad se volvió peligroso, como el ejemplo del terremoto que vimos en la clase anterior. ¿Alguien más? Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar al tema del juicio oral. Como decíamos al inicio, existen tres procesos de conocimiento: el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio oral. Entonces, de esos dos, hemos visto dos que son el ordinario y el sumario, que aparte de lo que ya vimos de que el procedimiento es esencialmente el mismo, salvo algunas diferencias en cuanto a plazos y otra par de cosas, tienen en común que ambos son procesos escritos. A diferencia de esos dos, tenemos este otro que se denomina juicio oral, y que por lo menos en teoría no es un proceso escrito, sino se supone que es un proceso, como su nombre lo dice, oral o verbal. En la práctica vamos a ver, conforme vayamos desarrollando el punto, que eso no es tan cierto. Al final de cuentas es un proceso escrito más con algunas particularidades, pero el procedimiento de este juicio oral sí que es bien diferente. Normalmente el desarrollo ya no va a ser por plazos, como ocurría con los otros dos procesos, sino va a ser por etapas, que normalmente se van a dar dentro de una audiencia, y por eso se denomina juicio oral, aunque la mayoría de actuaciones de todas formas son escritas. Entonces vamos a ver cómo funciona este procedimiento del juicio oral.
decíamos, vamos a hablar del procedimiento del juicio oral. Al igual que hicimos con el juicio sumario, lo que ustedes tienen en sus manos es en esencia lo mismo que van a ver aquí en la pantalla, solo que por la forma de la presentación aquí nos permite ver algún par de posibilidades más en cuanto a la tramitación, pero en esencia es lo mismo. Entonces, ustedes por razones de espacio tienen dividido esto en dos diapositivas. Una diapositiva que tiene como el esquema más general del juicio oral, digamos, y otra que divide las etapas de la primera audiencia, que es como lo más complicado, o lo que tiene más partes en este juicio oral. Entonces, en cuanto al trámite, pasa lo mismo que pasa con cualquier otro proceso. Inicia en virtud de una demanda, y esa demanda, al igual que cualquier otra, puede ser que cumpla los requisitos legales o que no los cumpla. Aquí, en cuanto a la demanda, empezamos a ver la primera diferencia entre los procesos escritos que ya conocemos y este juicio oral. Porque en los procesos escritos, la demanda siempre es escrita. Aquí en el juicio oral, la ley permite que, a elección del demandante, la demanda se presente de forma verbal o de forma escrita. Y aunque es una pura cuestión de decisión del demandante, la recomendación sería siempre presentarla de forma escrita. Está establecida la posibilidad de hacerlo de forma verbal, pero en nuestro medio no se utiliza con mucha frecuencia. A lo mejor en algún proceso de familia donde no se requiere el auxilio de abogado, como en un juicio de alimentos, por ejemplo, pudiera existir en la práctica una demanda presentada de forma verbal, o si pasa mucho con las diligencias de seguridad de las personas. Fuera de eso, normalmente se presenta de forma escrita, y eso tiene su razón de ser, que la vamos a ver a continuación. A diferencia de lo que pasa aquí en el proceso civil, en el proceso laboral igual se permite que la demanda se presente de forma verbal o de forma escrita, y ahí sí es bastante más frecuente ver que las demandas se presenten de forma verbal, porque a veces acude el trabajador al tribunal, igual no necesita asesoría de abogado, se presenta sin abogado, dice que quiere plantear una reclamación contra su patrón y le redactan su demanda. La recomendación, como les decía, sería en nuestro caso que la demanda siempre se presente de forma escrita. ¿Por qué? Porque estamos participando nosotros, es porque el cliente sí quiso tener el auxilio de un abogado. Además, en la mayoría de casos es necesario el auxilio de abogados, solo hay algunas excepciones por ahí en las que no. Entonces, teniendo el cliente el auxilio de un abogado, no tiene mucho sentido que yo como abogado me vaya al tribunal a dictar una demanda. Puedo perfectamente hacerlo en mi oficina con más comodidad, estudiar bien el caso, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es, como les decía, presentarla de forma escrita, aunque como dice el artículo 201, la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva. Podrá también presentarse por escrito. En ambos casos deberá observarse lo prescrito en los artículos 106 y 107 de este código para aplicarlo. Entonces decíamos, pudiera ser que esa demanda cumpla con todos los requisitos legales, en cuyo caso el juez debe darle trámite. Si no los cumple, el juez debe rechazar la demanda. Aquí opera la misma regla que ya conocen ustedes del artículo 109 del código, en el sentido de que si la demanda no cumple los requisitos legales, el juez la debe rechazar. En materia de familia, ya que estamos hablando del juicio oral, vamos a ver que así como en materia mercantil lo más común es que los procesos se ventilen por la vía del juicio sumario, porque la ley establece que a falta de una disposición especial esa va a ser la vía aplicable. En materia de familia pasa lo mismo, solo que con el juicio oral la ley establece que a falta de una disposición aplicable los asuntos relacionados con el derecho de familia se ventilan por la vía del juicio oral. Más adelante, pero lo que quiero llegar aquí es que por esa razón en materia de familia es muy común ver procesos de este tipo, juicios orales. Entonces, en materia de familia, así como en el derecho laboral existe la tutelaridad a favor del trabajador, en materia de familia el juez tiene la obligación, dice la ley, de velar porque la
la parte más débil de la relación familiar quede adecuadamente protegida. Y para esos efectos, la ley le da al juez de familia facultades discrecionales. Entonces, basándose en esas facultades discrecionales, y que se supone que en la mayoría de casos quien plantea la demanda es precisamente esa parte más débil en la relación familiar, una señora o los hijos que quieren obtener la fijación de una pensión alimenticia, por ejemplo, etc. Entonces, basándose en eso, normalmente los jueces de familia, cuando una demanda incumple los requisitos legales, no la rechazan, sino que señalan lo que se conoce en la práctica como un previo, es decir, que emiten un decreto en el que le hacen saber a la parte demandante que para poderle dar trámite a la demanda es necesario que cumpla algunos requisitos que no cumplió. Eso en realidad no tiene un verdadero fundamento jurídico, porque la norma aplicable sigue siendo el artículo 109 del Código, que dice que si la demanda incumple los requisitos legales debe ser rechazada. De hecho, el artículo 200, que se refiere al juicio oral, dice que son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo presentado en este título. Y en este título no hay alguna disposición que diga que en caso de incumplimiento de los requisitos legales de una demanda se puede hacer algo distinto a rechazarlo. Y si bien tenemos igual una norma legal en la ley de tribunales de familia que establece esas facultades discrecionales para el juez, pues a mi entender las facultades discrecionales no alcanzan hasta eso. Las facultades discrecionales del juez son para cuestiones como fijar una pensión alimenticia provisional, establecer alguna medida de seguridad para proteger a los hijos o la esposa, etc. Pero no para variar las normas imperativas del proceso en sí mismo. Si a eso fuéramos, pudiéramos decir que por facultades discrecionales ya no lo vamos a hacer por audiencias porque sería mejor escrito o etcétera, se podría variar de cualquier otra forma el proceso. Entonces, la obligación aquí, y además, cuando la ley permite que se subsanen deficiencias en que se haya incurrido al plantear una demanda, así lo establece expresamente. Por ejemplo, en el juicio de trabajo lo establece expresamente el Código. En el proceso contencioso administrativo, por ejemplo, que también se puede, específicamente la ley la ley de lo contencioso administrativo dice que si la demanda no cumple los requisitos legales se debe fijar un plazo para su cumplimiento. En materia de amparo lo dice específicamente la ley. E igual en materia de amparo, el Tribunal de Amparo, como está actuando ante la petición de una parte a la que supuestamente le violaron o están a punto de violarle sus derechos constitucionales, igual el Tribunal de Amparo tiene facultades muy amplias, pero la ley de amparo expresamente establece esa facultad. Entonces, si esto fuera factible en materia de familia, tendríamos que tener una norma expresa que lo dijera, y que, como les insisto, no la tenemos, aunque igual les insisto, en la práctica muchas veces se opera de esta forma. Lo correcto sería que esa demanda fuera rechazada. Si la demanda sí cumple los requisitos legales, entonces, como en cualquier otro caso, el juez le da trámite a través de una resolución. Y va el juez a emplazar a la parte demandada. Aquí quedó medio feo, esto no tiene mucho contraste, pero dice: emplazamiento, el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales. Igual que ocurre con un emplazamiento en un juicio ordinario o en un juicio sumario. Lo único que aquí no tenemos propiamente un plazo, por lo menos un plazo definido, como vamos a ver a continuación. Entonces el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales. En esta resolución, en donde el juez le da trámite a la demanda, el juez de una vez señala un día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral, que esa va a ser la primera audiencia del proceso. Y entre ese emplazamiento, es decir, entre que se le notifica al demandado la demanda y la resolución que le da trámite y la celebración de esta audiencia, dice la ley que deben mediar por lo menos 3 días. Eso de que deben mediar, lo que quiere decir es, en principio, que no contamos el día de la notificación y no contamos el día de la audiencia. Entonces, por ejemplo, hoy que es jueves, si el tribunal
le hubiera dado trámite a una demanda por la que se promoviera un juicio oral y hubiera señalado la audiencia de hoy para la comparecencia de las partes a juicio oral, el último día en que se hubiera podido notificar a las partes para que válidamente pudiera llevarse a cabo la audiencia hubiera sido el viernes pasado. Entonces los 3 días que me darían serían el lunes, martes y miércoles de esta semana y ya podría llevarse a cabo la audiencia. Si el tribunal hubiera notificado con una antelación menor a eso, es decir, hubiera notificado por ejemplo el lunes de esta semana o el martes o ayer, la audiencia no puede llevarse a cabo válidamente. Es un plazo mínimo, o sea que con más antelación se puede notificar. Incluso a veces por la carga de trabajo de los tribunales se señalan audiencias con mucha distancia, entonces a lo mejor ustedes les notifican hoy una audiencia que va a ser dentro de 1, 2, 3, 6 meses, etc. Eso es perfectamente válido. Y por eso es que decíamos hace un momento que en el juicio oral no tenemos definido un plazo del emplazamiento como pasa en el juicio ordinario, que ya sabemos que siempre son 9 días, o en el juicio sumario que ya sabemos que siempre son 3 días. Aquí dependerá de con qué tanta anticipación me haga el juez el emplazamiento. Pudiera ser que tenga 3 días, porque me lo hizo con el emplazamiento con la mínima antelación. Pudiera ser que tenga una semana, que tenga un mes, que tenga 6 meses, dependiendo de la antelación con que fuera notificado. Entonces, respecto a esto, dice el artículo 202 que si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, preveniéndolas presentar sus pruebas en audiencia, bajo procedimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Entonces, hasta ahí vamos. No sé si tienen alguna duda acá. Entonces, continuamos. Esa primera audiencia tiene distintas fases y hay múltiples posibilidades de cuestiones que podrían pasar en esa primera audiencia. Entonces, lo primero que pasa, igual que en cualquier otra audiencia, es que el juez constata la presencia de las partes. Y así constar, pues, están presentes las partes que estén y sus abogados. Es necesario, para que pueda llevarse a cabo una audiencia de un juicio oral, que esté presente por lo menos una de las partes, que es otra de las diferencias que encontramos entre este juicio oral y el juicio laboral. En la panorámica muy general, digamos, del trámite del proceso, el juicio oral civil es muy parecido al juicio ordinario de trabajo. Se desarrolla por audiencias, pueden ser más de 3, la segunda y la tercera, si es que hay, son extraordinarias y solo para recibir pruebas, etc. Pero va teniendo algunas diferencias, y una de esas diferencias es precisamente esto. En el juicio de trabajo, si no comparece ninguna de las dos partes, dice el código que el juez procede a dictar sentencia. En este caso no. En este caso, para que pueda llevarse a cabo la diligencia, se necesita que comparezca por lo menos una de las partes. Si comparecen las dos, magnífico. Si comparece solo el demandante, magnífico. Si comparece solo el demandado, magnífico. Pero si no comparece ninguna de las dos, la audiencia no se lleva a cabo, se señala una nueva, y entonces volveremos a lo mismo, a constatar la presencia de las partes. Luego, dentro de esa audiencia, la siguiente fase sería la de conciliación. Dice el código 213, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo que conveniere, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las condiciones no comprendidas en el acuerdo. Entonces dice, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia. Entonces, ya luego de constatar que las partes están presentes, o quienes sí y quienes no, lo primero que ocurre es que entramos a una fase de conciliación. Pudiera ser que las partes concilien, pudiera ser que no, pero la fase necesariamente debe llevarse a cabo. Esta es otra diferencia con el juicio de trabajo, por lo menos con la forma en la que la ley regula el juicio de trabajo. En el Código de Trabajo está regulado que la conciliación, la fase de la conciliación,
debe llevarse a cabo después de que la demanda ya está contestada. Y la idea que está detrás de eso es que como en el derecho de trabajo opera la tutelaridad, se supone que cuando el demandado contesta la demanda, que normalmente el demandado es el patrón, cuando el demandado contesta la demanda, pudiera ser que reconozca algo de lo que el trabajador está planteando, algunos de los hechos que el trabajador está planteando, o que acepte que sí le debe algunas de las prestaciones que está reclamando, etc. Muchas veces pasa que el patrón no dice, bueno, pues yo sí le debo su aguinaldo proporcional, sus vacaciones proporcionales, su bonificación anual proporcional, etc. Porque ya no me las quiso recibir cuando terminó la relación laboral, porque si no le debo es indemnización porque lo despedí con justa causa. Entonces, en ese caso, estableciendo la ley que la conciliación debe ser después de que ya se contestó la demanda, entonces ya no habría posibilidad de negociación de eso. Ya lo aceptado está aceptado, incluso dice la ley que se puede proceder a ejecutarlo de una vez en materia de trabajo. Entonces esa es la idea que está detrás de eso, de que la conciliación sea después en materia de trabajo. Entonces, en el ejemplo que ponemos, en un juicio de trabajo nos quedaríamos solo discutiendo si hay una indemnización, pero todo lo demás está aceptado. En nuestra materia, en el proceso civil, la conciliación es lo primero que va. Incluso en el proceso laboral está establecido en la ley que así debe ser, aunque normalmente en la práctica los jueces lo primero que hacen es establecer si hay alguna posibilidad de conciliación. Si no hay, pues seguirán adelante. Luego, aquí en esta fase de la conciliación, igual pudiera ser que haya conciliación o que no haya conciliación. Si hay conciliación, dice la ley que termina el proceso si las partes se pusieron de acuerdo sobre todos los puntos sobre los que versaban. Si solo hubo un acuerdo parcial, pues el proceso continuará sobre los puntos con respecto a los cuales no haya existido acuerdo. Y si no hay conciliación, pues seguimos adelante con la audiencia. Y entonces llegamos a una posibilidad de ampliación o de modificación de la demanda. La ley no establece tanto así que debe existir una fase de ampliación o modificación de la demanda. La ley lo que dice es que el demandante puede ampliar su demanda desde el momento que la presenta hasta el momento de la primera audiencia. Y como decíamos al inicio, aquí operan todas las reglas del juicio ordinario, en tanto dentro de las normas del juicio oral no tengamos algo distinto. Entonces recordarán ustedes que el artículo 110 del Código dice que la demanda puede ser ampliada o modificada mientras no haya sido contestada. Lo mismo pasa aquí. Entonces, desde que yo presento mi demanda por la que estoy promoviendo un juicio oral hasta que llegamos en esta primera audiencia al momento en que la demanda es contestada o se tiene por contestar, yo tengo la posibilidad de ampliarla o modificarla. Entonces dice el código, el artículo 204 en el tercer párrafo: si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliar su demanda, y entonces con base en esto, vamos a ver cuál es la consecuencia, pero con base en esto, normalmente los jueces hacen un separado en la audiencia para darle la última posibilidad al demandante para poder ampliar o modificar la demanda antes de darle la oportunidad al demandado de que la conteste. Entonces normalmente dice, bueno, pasamos a la fase de ampliación o modificación de la demanda, aunque como les digo no es propiamente que el código establezca esa fase, simplemente se le da la última oportunidad al actor para hacerlo. Y entonces aquí en este momento igual pudiera ser que el actor decida que sí quiere ampliar su demanda o que no la quiere ampliar. Entonces sigue diciendo el código que si el actor ampliara su demanda, el juez suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que las partes comparezcan al juicio oral en la forma que se establece en este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. Entonces, si el actor sí amplía su demanda, el demandado tiene dos opciones. Entonces dice aquí a la elección del demandado pudiera ser que se suspenda la audiencia y le señale una nueva, o bien que el demandado decida contestar la demanda en el mismo acto. Es pura decisión del demandado.
así como este momento, en el juicio oral vamos a encontrar varios en donde una de las partes va a tener una oportunidad de audiencia y a elección de ella pudiera decidir que quiere evacuar su audiencia en ese mismo momento o prefiere que la audiencia se suspenda y se señale una nueva para continuar con la diligencia. ¿Cuál de esas dos es más conveniente? Depende de cómo se han presentado las cosas, porque a lo mejor es un proceso medio complicado, digamos, yo soy el demandante, me interesa llegar a una sentencia y es un proceso medio complicado que costó un montón notificarle al demandado. A lo mejor es un tribunal que está muy cargado de trabajo y la audiencia me la señala con mucho tiempo de distancia. A lo mejor es un juzgado donde el personal es negligente y simplemente las cosas no caminan. Entonces, mientras más permita yo que la audiencia se suspenda y que haya necesidad de señalar una nueva y que el proceso se vaya a postergar, se va a retardar más la tramitación del proceso. Entonces, en esos casos, a lo mejor conviene más evacuar la audiencia en el mismo momento. A lo mejor es algo muy sin importancia que una de las partes está haciendo simplemente para entorpecer el curso del proceso, pues se evacúa en el mismo momento. Fuera de esos casos especiales, lo más recomendable, por lo menos desde mi punto de vista, es pedir que se suspenda la diligencia y que se señale una nueva, porque eso permite pues, estudiar el planteamiento de la otra parte con más detenimiento. Si es algo en lo que hay que ofrecer pruebas, pues ver qué pruebas están disponibles, conseguirlas, etc. Entonces, pues, como les digo, dependerá de cada caso en particular, pero la recomendación general sería que si se puede, se pida la suspensión de la diligencia. Entonces, si el demandado pide que se suspenda la diligencia y que se señale una nueva, dice la ley que opera otra vez desde el principio. Hay que emplazar otra vez al demandado, hay que señalar otra vez un nuevo día y hora para la práctica de esa primera audiencia. Y volvemos a lo mismo, entre la notificación que le hagan a las partes de esa resolución y esa nueva audiencia que se va a señalar, debe mediar por lo menos 3 días. Si el demandado no quisiera, el demandante, perdón, no quisiera ampliar su demanda, no ampliar la demanda, no la modificar, entonces pasamos a lo siguiente, ya la oportunidad para que el demandado adopte la actitud procesal que estime pertinente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces tenemos esta oportunidad para la actitud procesal del demandado. ¿Qué posibilidades tiene el demandado? Todas las mismas que tenía en los procesos escritos, en el ordinario o en el sumario. Puede plantear excepciones previas, puede contestar la demanda, puede plantear excepciones perentorias, puede plantear reconvención, con la diferencia sustancial de que en los procesos escritos las excepciones previas se presentan por separado. Si yo quiero plantear excepciones previas, presento un memorial de excepciones previas. Y aunque ese mismo día ya tuviera lista yo mi contestación de demanda y la quisiera presentar de una vez, no lo puedo hacer en un solo memorial, aunque quiera, no se puede. Entonces, si yo ya tengo lista mi contestación de demanda y la quiero dejar presentar, presento mi memorial de excepciones previas y de continuación presento mi memorial de contestación de la demanda. En el juicio oral es al revés. Las excepciones previas no las puedo presentar por separado, las tengo que presentar en el memorial de contestación de la demanda. Entonces, a ese respecto dice el artículo 205, todas, rayamos a eso de todas las excepciones se opondrán en el momento de presentar la demanda o la reclamación. Y ya luego establece esa posibilidad de excepciones que se pueden plantear en cualquier estado del proceso, pero las necesidades con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y dependencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no sea dictado sentencia de segunda instancia. Entonces, la idea es que todas las excepciones en el momento de contestar la demanda. Entonces, cuando es este momento de que el juez le da al demandado en la audiencia su oportunidad de adoptar la actitud procesal que estime pertinente, yo no puedo decir simplemente voy a plantear excepciones previas y aquí está mi memorial de excepciones previas, o que también todo lo que se puede manifestar al tribunal aquí se puede hacer
de forma verbal. Entonces, si yo quiero plantear una contestación de demanda, lo puedo contestar verbalmente, igual que el actor tuvo su posibilidad de presentar la demanda en forma verbal. Entonces, en cualquiera de los casos, si lo voy a hacer por escrito, yo no puedo presentar un memorial solo de excepciones previas, que es presentar un memorial de contestación de demanda y excepciones previas. Y si lo voy a hacer verbalmente, no puedo tener una intervención verbal solo para plantear excepciones previas. Debo hacer una manifestación en cuanto a la contestación de la demanda y las excepciones previas en una sola intervención verbal. Entonces, de todas estas posibilidades, que creo que no lo alcanzan a ver ahí, pero lo vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver primero la del allanamiento, porque igual que ocurría con los procesos anteriores, es la más sencilla. Si hay allanamiento, el juez debe dictar sentencia, la misma norma que tenemos para el juicio ordinario y el juicio sumario, con una pequeña variante, que aquí la ley establece un plazo específico dentro del cual debe dictarse esa sentencia, debe dictarse supuestamente dentro de los 3 días siguientes. Pero en lo demás opera lo mismo, no hay un trámite intermedio, ya no hay necesidad de seguir con la apertura a prueba, en el juicio oral no hay vista, como vamos a ver en un momento, pasamos de una vez a la sentencia. Luego de las restantes actitudes procesales posibles que tiene el demandado, tenemos la rebeldía. Al igual que ocurre en los procesos escritos, si el demandado no contesta la demanda, el juicio se sigue en su rebeldía. Aquí, si bien el principio general es el mismo, existen dos diferencias sustanciales entre el juicio oral y los procesos escritos. La primera es que el juicio puede seguirse en rebeldía no solo del demandado, sino del demandante. Por supuesto, no puede seguirse en rebeldía de ambos al mismo tiempo, sino que puede seguirse en rebeldía de uno solo de los dos. Podemos seguir el juicio en rebeldía del demandado o podemos seguir el juicio en rebeldía solo del demandante. Dice el artículo 202, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral, preveniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia. Y aquí viene lo que nos interesa. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciera. Entonces, para empezar, dice bajo apercibimiento. ¿Se recuerdan ustedes que en los procesos escritos era al contrario? La ley no establece que exista un apercibimiento y entonces está técnicamente mal formulada una petición de trámite en donde yo solicitara, por ejemplo, que en un juicio ordinario que se emplace al demandado por 9 días bajo apercibimiento de que si no contesta la demanda se seguirá el juicio de su rebeldía. Ese apercibimiento sería una solicitud antitécnica que yo estaría planteando porque la ley no establece que el emplazamiento de los procesos escritos sea bajo apercibimiento. Es al contrario, aquí la ley sí lo establece, entonces sería antitécnico no pedirlo. Cuando planteo mi petición de trámite, debo pedir que sea este apercibimiento. Entonces dice la ley, el juez convoca a las partes a juicio oral y dice, bajo apercibimiento de continuar en rebeldía de la parte que no comparece. ¿Cuál? Cualquiera de los dos. Si no comparece la parte actora, seguirá el juicio en rebeldía de la parte actora. Si no comparece la parte demandada, seguirá el juicio en rebeldía de la parte demandada. Entonces, por eso es que existe la posibilidad de que en el juicio oral el actor sea rebelde. La misma redacción de la norma nos lleva a decir lo que decíamos al inicio, que si no comparece ninguna de las dos partes, no puede pasar lo que pasa en el juicio oral de que el juez dicta sentencia. Porque en el juicio oral sí tenemos una norma legal que expresamente, en el juicio de trabajo, perdón, sí tenemos una norma legal que expresamente lo dice así. Si no comparece ninguna de las partes, el juez dicta sentencia. Aquí en el juicio oral civil, lo que dice la norma es que el juez seguirá el juicio en rebeldía de la, en singular, de la parte que no comparece. Entonces, si no comparece una de las partes, se puede seguir el juicio en rebeldía. Si no comparecen las dos, la ley no lo dice expresamente, pero lo que debe pasar, y que de hecho es lo que pasa en la práctica, como se lleva a cabo la diligencia, se señala una nueva. Entonces decíamos, diferencias sustanciales
entre este tema de la rebeldía en el proceso, los juicios escritos y en el juicio, los juicios escritos y el juicio oral. Primero, el emplazamiento es bajo apercibimiento de el juicio en rebeldía, para que no comparezca. Segundo, el actor puede ser declarado en rebeldía, se puede seguir el juicio en rebeldía del actor. Preguntarán ustedes qué efecto práctico tiene que se siga el juicio en rebeldía del actor. Ninguno. Simplemente la idea en cuanto al actor es que el proceso va a continuar, que no por el hecho de que el actor deje de asistir a la diligencia, esta no se va a llevar a cabo. Entonces, en cuanto al actor, no tiene efecto alguno. En cuanto al demandado, ¿cuál es el efecto? Exactamente los mismos que en los procesos escritos. Se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, y entonces todos los hechos se vuelven controvertidos, hay necesidad de abrir la prueba, recupera la carga de la prueba en cuanto a los hechos que haya alegado el actor, etc. Los efectos son exactamente los mismos. Y luego hay otra diferencia sustancial en este tema de la rebeldía entre los procesos escritos y el juicio oral. Y es que se recuerdan que cuando vimos un juicio sumario, y también se nos dije el año pasado cuando vimos el juicio ordinario, les decía yo que el emplazamiento es un plazo no perentorio únicamente en esos dos casos, en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Y que aquí en el juicio oral no opera eso, no porque la ley establezca algo distinto, sino porque materialmente no puede pasar que el demandado conteste la demanda después de la oportunidad que tenía para el efecto. Veamos un poco más despacio. En el juicio ordinario y en el juicio sumario, decíamos desde el principio, yo ya sé cuál es el tiempo que yo tengo para contestar la demanda. Tengo 9 días en el juicio ordinario, yo tengo 3 días en el juicio sumario. Pero en ambos casos pudiera ser que pase ese plazo y que yo no haya contestado la demanda. Entonces, a partir del día siguiente, nace el derecho para la parte actual de pedir que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se sigue el juicio en rebeldía. No es algo que opere de oficio, sino que la parte actora tiene el derecho de pedir. Como el derecho que es, lo puede ejercitar o puede no ejercitar. Y como es un derecho que ese de pedir que se siga el juicio en rebeldía es un derecho que no se extingue por el transcurso del tiempo, pudiera pedirlo exactamente al día siguiente de que venció mi emplazamiento. Podrá pedirlo unos 3 días después, una semana después, un mes después, un año después o 20 años después, no importa, lo puede pedir. Entonces, como está esa posibilidad de falta de diligencia, digámoslo así, del demandante, en el sentido de no pedir exactamente al día siguiente que se siga el juicio en rebeldía, queda por ahí algún espacio en el que yo como demandado, a pesar de que ya se venció mi plazo, pudiera contestar la demanda. Entonces, en el juicio ordinario, al día siguiente de los 9 días, o una semana después, o un mes después, o el tiempo que sea después, mientras el demandante no haya pedido que se siga el juicio en rebeldía, puedo presentar mi contestación de demanda y el juez le tiene que dar trámite. Lo mismo en el juicio sumario. Si pasan los 3 días, el día siguiente, una semana después, un mes después, 20 años después, mientras el demandante no pida que se siga el juicio en rebeldía, puedo presentar mi contestación de demanda y el juez le debe dar trámite. Aquí, ¿qué pasa? El juez señala un día y hora para la práctica de la diligencia, y ahí existen 3 posibilidades. Una posibilidad es que comparezcan ambas partes, otra posibilidad es que comparezca solo el demandante, otra posibilidad es que comparezca solo el demandado. Si comparecen ambas partes o comparece solo el demandado, es decir, cualquiera de los dos casos en los que el demandado está presente, la primera audiencia va a ir avanzando por sus distintas fases hasta que llegue el momento de que el juez diga tiene la palabra el demandado para adoptar la actitud procesal que estime pertinente. Y entonces, por consecuencia lógica, si lo que yo como demandado quiero es contestar la demanda, lo voy a hacer en ese momento. No le voy a decir al juez, miren, me voy a esperar otra semana para hacer. Es ese momento el que tengo para hacerlo, ahí en la audiencia.
Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones, si comparece solo el demandado o comparecen ambas partes, materialmente no sería posible que el demandado deje de contestar la demanda. Ahora, la otra posibilidad es que comparezca solo el demandante. Entonces, si comparece solo el demandante, igual vamos a llegar hasta el momento en la audiencia en el que al demandado le correspondería adoptar una procesal. Pero si no está presente, obviamente no la puede adoptar, pero sí está presente el demandante. Entonces, el juez va a constatar en este momento que no está presente el demandado como para poder adoptar una actitud procesal y le va a decir, tiene la palabra el abogado de la parte actora. ¿Y qué va a hacer el abogado de la parte actora en ese momento? Pedir que se siga el juicio en rebeldía de la parte demandada. Entonces tampoco podemos estar materialmente en una situación en la que haya pasado este momento de la audiencia y el demandado no haya contestado su demanda, ni el actor haya pedido la rebeldía. Entonces siempre va a pasar una de las dos cosas. Por eso es que aquí no opera eso de la no perentoriedad del emplazamiento, no hay una posibilidad de contestar la demanda después de esa oportunidad. ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces decíamos, tendríamos ahí la rebeldía, y después de eso, la rebeldía de que el actor pidió que se siga el juicio en rebeldía del demandado, el proceso funciona igual que lo que pasaría con un proceso escrito. Como la demanda se tuvo por contestar en sentido negativo, todos los hechos son controvertidos y va a haber necesidad de probar muchos todos, por lo cual va a haber que abrir a probar el proceso. Luego tenemos las distintas combinaciones de contestación de demanda con algo más. Eso de a secas lo tenemos entre paréntesis porque no se llama así, es solo para diferenciarla de las demás. Entonces tendríamos en los otros procesos, en el ordinario y en el sumario, teníamos la posibilidad de planteamiento de excepciones previas, solo excepciones previas. Aquí decíamos hace un momento, eso no se puede. Las excepciones previas, si las voy a presentar, las tengo que presentar con la contestación de la demanda. Entonces la primera posibilidad que tengo como demandado aquí, si ya decidí, recuérdense que separábamos esto de las actitudes procesales entre aquellas que van a dar lugar a una verdadera contienda en el proceso y aquellas que no. Entonces, la que no, es el allanamiento. Las que sí, son todas las demás. Y dentro de todas esas demás, tenemos una que es la rebeldía, que implica una verdadera contienda en el proceso, pero por una mera ficción legal, que es que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo, no existió una contestación real de la demanda por parte del demandado, y luego todas las otras. Entonces, de esas otras, la primera sería esta, que es simplemente contestar la demanda en sentido negativo. Y luego, las restantes son posibilidades de hacer esa contestación de la demanda en sentido negativo con algo más. Entonces, pudiera ser que yo conteste la demanda en sentido negativo y además plantee excepciones previas. O que yo conteste la demanda en sentido negativo y además plantee excepciones perentorias. O que yo conteste la demanda en sentido negativo y además plantee excepciones previas y excepciones perentorias, todo en un solo memorial. O que yo conteste la demanda en sentido negativo y plantee una reconvención. O que conteste la demanda en sentido negativo, plantee excepciones previas y reconvención. O que conteste la demanda en sentido negativo, plantee excepciones perentorias y reconvención. Y la última, que es la más compleja, que conteste la demanda en sentido negativo, plantea excepciones previas, excepciones perentorias, reconvención, todo en un solo memorial. Y ahí termina las combinaciones de las distintas posibilidades que pudieran darse acá. Y luego, dependiendo de cuál de todas esas haya adoptado el demandado, pues van a haber algunas posibilidades de cómo va a continuar el trámite de este proceso. ¿Me siguen hasta aquí antes de que continuemos? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no lo tiene claro? Entonces, si quieren, para que agarren un poco de aire, vamos a ver el tema de la asignación de los trabajos en grupos. Se
Según la página de internet de la universidad, hay 23 alumnos en el curso. Los trabajos están diseñados para hacerlos con 6 grupos. Entonces necesito grupos de 4. Por favor, me anotan en un papelito. Sin hacer mucha bulla, grupos de 4, de no más de 4. Si alguien tiene solo 2 o 3, pues me los da así y después nos quedan falta que se incorporen algunos grupos. Faltan 3 grupos. Bueno, listo. Seguimos en clase, señores. Bueno, entonces del grupo de María Isabel León. Venga aquí y agarra un papelito, por favor. Yo tengo la mano. No se va. Brenda Varías. El grupo de Mario Ruiz. Andrea.
Gabriela García. Y por eliminación, señores, estamos en clase. El grupo de Linda, el grupo 6. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las reglas del juego para la presentación de estos trabajos. Los que estuvieron el semestre pasado es exactamente lo mismo. Como ven ustedes aquí, hay un listado de trabajos del 1 al 6 y luego otra vez del 1 al 6. Cada grupo tiene que presentar 2 trabajos. Entonces dicen las generalidades, el párrafo después de todo el listado, las generalidades de cada uno de los puntos del programa serán expuestas por el catedrático, que es lo que hemos venido haciendo. Inmediatamente después de visto un punto, el grupo respectivo deberá exponer su trabajo. Previamente la exposición, el grupo entregará copia del trabajo a cada uno de sus compañeros de clase. El día de cada exposición, todos los alumnos deben tener una copia del trabajo respectivo para hacer anotaciones. En caso contrario, el grupo responsable será sancionado con disminución de su nota. La primera exposición de trabajos en grupo será en la fecha que indique el catedrático. En esa fecha expondrán todos los grupos cuyo tema ya haya sido tratado en clase. Como ahorita ya vimos todos los temas del juicio sumario, el próximo jueves, exactamente en una semana, tienen que presentar su trabajo todos los grupos que tengan algo que ver con el juicio sumario, a excepción del que contesta la demanda. Entonces el grupo 1, que es una demanda de arrendamiento o desocupación, el grupo 2, que es un juicio de mercantil, el grupo 4, que es un interdicto. Estos 3 grupos tienen que presentar su trabajo el próximo jueves. Como dice ahí, necesito que traigan una copia para cada uno de sus compañeros y poder hacer las anotaciones respectivas. El grupo 3, que le toca contestar la demanda del grupo 2, viene preparado para el martes siguiente. Este jueves que viene debe ser como 5 o 6 de febrero. El martes siguiente será como 11 de febrero. ¿El martes siguiente qué es? El martes 11, gracias. El martes 11 viene preparado ese grupo 3, contestando la demanda con base en ese trabajo del grupo 3. Es una contestación de demanda lo que se está pidiendo, o sea que si la demanda tiene algún planteamiento, algún defecto de planteamiento que permitiría promover alguna excepción previa, eso no nos interesa una contestación de demanda. Muy probablemente para efectos de la contestación de demanda van a tenerse que inventar algunos hechos, está bien, mientras nos ajustemos al caso. La idea es ver más o menos cómo funciona la contestación de la demanda aquí en el juicio sumario, aunque ya todos ustedes lo conocen por el juicio ordinario, que es prácticamente lo mismo. En todos estos trabajos, la idea es que ustedes presenten el memorial que se les está pidiendo. No necesito que hagan una exposición de los temas, porque todos estos temas ya los vimos, simplemente que traigamos el memorial, que lo tengan disponible todos sus compañeros, vemos el memorial y ya luego va a haber un espacio de preguntas y críticas a ese memorial para poder tener una idea clara de cómo debería funcionar la cuestión. Como les decía, el primer día de clases aquí lo que tratamos es de que ustedes aprendan a hacer bien las cosas. Entonces, si se quieren basar ustedes en una demanda que encuentren por ahí, si ustedes trabajan en tribunales o trabajan en una oficina de abogados o son miembros de algún abogado, perfecto. Pero yo voy a calificar el trabajo de ustedes, o sea, ustedes con base en lo que ya saben del semestre pasado y con base en lo que ya aprendieron este semestre, si ven que es necesario corregirle algo a ese memorial en el que ustedes se basen, pues deben hacerlo, porque yo lo que estoy calificando es lo de ustedes. Entonces no vale aquello de que esta es una demanda que ya se presentó y ya le dieron trámite o incluso la declararon con lugar. Lo que voy a calificar es lo que ustedes hicieron con base en lo que yo sé que ustedes deberían saber. Como les digo, se pueden basar en una demanda que encuentro por ahí para efectos de aprendizaje, porque mejor si la hacen ustedes desde cero, pero
quieran. La cuestión es que traigan aquí algo que basado en lo que hemos aprendido nos funcione para ver en la práctica cómo operan estos procesos. Como les he dicho en otras ocasiones, no tengan miedo de preguntar o de criticar el trabajo de sus compañeros, porque si le critico esto le van a bajar puntos, casi con seguridad. Algo que ustedes le vean de defecto al trabajo de sus compañeros, casi con seguridad, igual ya lo vi yo. Y si yo no lo he visto y ustedes no preguntan por querer no afectar a sus compañeros, lo que va a poder pasar es que van a aprender mal el tema y después en el examen lo van a hacer igual de mal que como venía el trabajo. Entonces la idea es no tanto buscar la calificación, que sí, pues esto tiene una calificación, pero más que eso, que ustedes aprendan bien los temas y vayan agarrando algo de práctica en cuanto al funcionamiento, primero del juicio sumario, luego del oral y luego de los procesos especiales. ¿Estamos bien? Bueno, entonces para el próximo jueves presentan estos 3 grupos que ya dijimos. Seguimos entonces con la clase. Entonces, habíamos dicho ya que el demandado tiene distintas posibilidades de actitudes procesales que podría adoptar, de las cuales, si lo que decide es allanarse, ya vimos que después de dictar sentencia, y que la única particularidad aquí en el juicio oral es que la ley establece un plazo para que se dicte esa sentencia de 3 días. Luego las restantes. Hay varias de las actitudes procesales que podrían involucrar el planteamiento de excepciones previas. Si el demandado, veámoslo aquí, con esto que teníamos antes. Bueno, si el demandado contesta la demanda con excepciones previas, o si el demandado contesta la demanda con excepciones previas y excepciones perentorias, o si el demandado contesta la demanda con excepciones previas y reconvención, o si el demandado contesta la demanda con excepciones previas y excepciones perentorias y reconvención, en todos esos casos opera esto de lo que vamos a platicar ahora en este momento. Es decir, en cualquier caso en que exista planteamiento de excepciones previas, que como vimos nunca pueden ser solas, siempre van a ir acompañadas de algo más, por lo menos contestación de demanda, y pudiera ser que además de la contestación de demanda también una reconvención o también unas excepciones perentorias o ambas cosas a la vez, pero en cualquier caso en que haya planteamiento de excepciones previas. Lo que ocurre en el juicio oral es que la ley hace aplicación de un principio que se llama de concentración, es decir, reúne en un solo momento la mayor actividad procesal posible. Entonces, cuestiones que en realidad son distintas etapas procesales, para efectos del planteamiento mío como demandado, la ley la reúne en un solo momento. Entonces, las excepciones previas y la contestación de la demanda en realidad son dos cosas totalmente distintas entre sí. Pero para efectos de reducir la tramitación, la ley la reúne en un solo momento. Solo para la interposición, ya la tramitación sí se sigue el orden lógico y natural de las cosas, que es que se trata de dos actitudes procesales totalmente distintas entre sí. Señorita, ¿me apaga ese teléfono, por favor? Entonces, siendo dos cosas totalmente distintas entre sí, y sobre todo siendo que las excepciones previas, como su mismo nombre lo dice, es algo que debería estar dilucidado antes de que entremos siquiera a pensar cuál es la postura de fondo del demandado en cuanto al proceso, qué es lo que el demandado tiene que decir, con qué está de acuerdo, con qué no, qué pruebas tiene, etc. Entonces, aquí sí ya se separa la tramitación, y las excepciones previas se tramitan antes de que siquiera el juez en un decreto diga se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. Entonces, si yo presento un memorial que contenga, por ejemplo, contestación de demanda y excepciones previas, o hago una intervención verbal planteando contestación de demanda y excepciones previas, el juez va a resolver primero lo que sea de trámite de mis excepciones previas. Luego vamos a tramitar efectivamente esas excepciones previas, el juez las va a resolver, y hasta que eso esté resuelto, si es que las declara sin lugar, como vamos a ver en un momento,
el juez podrá decir, bueno, ahora se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Mientras tanto, en el momento que yo presenté mi memorial y el juez lo resolvió solo lo de trámite de las excepciones previas y dijo, en cuanto a lo demás solicitado, presente para su oportunidad. Que podría ser que esa oportunidad nunca llegue, porque si se declaran por lugar las excepciones previas, nunca entrará el juez a conocer de esa contestación de demanda. Entonces, lo importante aquí es tener presente que las cosas se separan. Ahorita vamos a tramitar solo las excepciones previas. Entonces, si hay planteamiento de excepciones previas, y obviamente el juez les da trámite, a elección del actor, vuelve a pasar lo mismo. Se podría suspender la audiencia o podría ser que el actor decida evacuarla en ese mismo momento. Lo que pasa con las excepciones previas es que dice la ley dentro de las normas que regulan el juicio ordinario, artículo 120 y 121, que el trámite de las excepciones es el mismo de los incidentes. Y entonces, en materia de juicio oral, la ley no dice algo distinto, no dice que las excepciones previas sigan un trámite distinto. Entonces, por lógica, seguimos siempre el principio de que las excepciones previas se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Pero, en materia de juicio oral, existen disposiciones específicas de cómo se tramitan los incidentes. Es decir, en el juicio oral, el incidente tiene un trámite propio, no sigue el trámite que establece la ley del orden judicial. Entonces dice el artículo 207: todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deben resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen, que igual se tramitan por el procedimiento de los incidentes, no por lo específico del legislador. Pero lo que nos interesa, en todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente de nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Esa última parte no es cierta, porque esas audiencias que dice el artículo 206 es la posibilidad de que en la primera audiencia se reciban pruebas, y si es que lo vamos a ver más adelante, que si no alcanza esa primera audiencia para recibir todas las pruebas, puede haber una segunda y extraordinariamente hasta una tercera. En realidad, esto no funciona así, porque para que pudiéramos pasar de la primera audiencia eventualmente a una segunda o una tercera, tendríamos que tener resuelto el tema de las excepciones previas. Entonces, lo que pasa en realidad es que si llega el momento de que dentro de esta tramitación del incidente la otra parte se opone al incidente y hay cuestiones de hecho que dilucidar ahí, vamos a tener que entrar a un momento de recepción de pruebas que se reciben en audiencia. Eso es tal vez lo que debió haberse contemplado aquí, así es como funciona en la práctica. Entonces se reciben las pruebas en la audiencia. Si por la naturaleza de las pruebas se pueden recibir en esa misma audiencia, magnífico. Si no se puede, por ejemplo, si la prueba ofrecida fue una declaración de las partes, una declaración de testigos o un reconocimiento judicial, que son pruebas en las cuales hay que citar a las partes con una cierta antelación, se suspende esa diligencia y se señala una nueva para practicar la diligencia. Una vez que se hayan recibido las pruebas, pues se podrá resolver el incidente y entonces continuar con el trámite del proceso. Entonces, esa parte donde dice que las pruebas se reciben en una de las audiencias que dice el artículo 206, en realidad no es cierto. La idea es que las pruebas se reciben en audiencia, no en esas audiencias que dice el 206. Entonces, ¿sí está claro ese punto de la recepción de las pruebas? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que dice aquí la ley es que si hay un planteamiento de excepciones previas, que es el mismo trámite que se va a seguir en cualquier incidente en el juicio oral, en este momento son las excepciones previas, el trámite es el mismo para cualquier otro incidente. Si hay un planteamiento de excepciones previas en el juicio oral y el juez le da trámite a esas excepciones previas, entonces el actor decide, puede pedir que se suspenda la diligencia y entonces tener 24 horas para pronunciarse en cuanto a esas excepciones previas, o puede decidir que quiere evacuar su audiencia en ese mismo momento. Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a llegar al punto en el que tres posibilidades: el actor decidió evacuar su audiencia en ese mismo momento, por lo tanto la audiencia ya está evacuada. Siguiente posibilidad: el actor
lo que decidió fue que quiso que se suspendiera la diligencia, que le dieran su audiencia por 24 horas. Y efectivamente, dentro de las 24 horas, presenta su memorial evacuando la audiencia. Eso sí es algo que necesariamente va a tener que hacer por escrito, porque ya vamos a estar fuera de audiencia. Aquí, si el actor pide que se suspenda la diligencia, se cierra la diligencia, y hasta que esté resuelto el tema de las excepciones previas o hasta que haya necesidad de recibir pruebas, el juez va a señalar una nueva diligencia. Entonces aquí sí no hay posibilidad de que le evacúe verbalmente. Pero entonces, esa segunda posibilidad es, el actor pidió que se suspendiera la diligencia y en las 24 horas presentó su memorial y evacuó su audiencia. Tercera posibilidad, el actor pide que se suspenda la diligencia, que le den sus 24 horas, pero en las 24 horas no presenta evacuación de la audiencia. En cualquiera de los tres casos, estamos en el punto de que la audiencia ya está evacuada, o por lo menos ya transcurrió el plazo que se le dio al actor para pronunciarse en cuanto a las excepciones previas. Entonces hay que seguir con la próxima etapa procesal en cuanto a la tramitación del incidente. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, igual que pasa con los incidentes que regula la ley del organismo judicial, es establecer si se trata de un incidente que se refiera a cuestiones de hecho o no. Entonces, si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, él queda de una vez en estado de que el juez dicte un auto. Y si el incidente sí se refiere a cuestiones de hecho, entonces habrá que recibir las pruebas de ese incidente. Como les decía, las pruebas necesariamente se tienen que recibir en audiencia, y pudiera ser que se reciban en ese mismo, si digamos el actor decidió evacuar su audiencia en ese mismo momento verbalmente. Entonces, y las pruebas son solo documentos, por ejemplo, o documentos y presunciones, cuestiones que se pueden recibir en ese mismo momento, pues en el mismo momento las podrá recibir el juez. Esas son cuestiones para las cuales haya que citar a las partes, como la declaración de las partes, la declaración de testigos o reconocimiento judicial. Entonces habrá que suspender y señalar una nueva audiencia, una nueva diligencia. Pero la cuestión es que estas pruebas siempre se reciben en audiencia. Y entonces queda este incidente en estado de ser resuelto. Y entonces ahí opera para el juez más o menos esta posibilidad de elección que hemos estado viendo para las partes, que las partes les van a dar una audiencia y la parte decide: evacúo su audiencia en este momento o pido que se suspenda la diligencia para hacer uso de mi derecho. Ahora el juez, cuando tiene que resolver incidentes dentro del juicio oral, puede hacer lo mismo. El juez puede dictar su auto en la misma audiencia, resolver ahí mismo y que quede documentado dentro del acta el auto del juez, o bien puede suspender la diligencia y resolver en auto separado. Entonces, por eso es que aquí no vemos todo el plazo, etcétera, porque está esa posibilidad del juez. Pues decir, ¿en qué va a basar el juez su decisión? Pues normalmente en qué tan compleja esté la resolución del asunto. Si es un asunto muy complejo, a lo mejor es preferible suspender la audiencia y estudiarlo bien. Si es un asunto más o menos sencillo, que es evidente que hay que declararlo con lugar, o es evidente que hay que declararlo sin lugar, pues a lo mejor el juez resuelve en ese mismo momento. La cuestión es que llegamos al punto en el que, sea en la misma audiencia o sea en auto separado, el juez dicta un auto en el que resuelve esas excepciones previas. Y pudiera ser, igual que en cualquier otro caso, que las excepciones previas las declare con lugar, en cuyo caso pasa lo mismo que pasaba en los procesos escritos. Si todas las excepciones previas son, si alguna, de las excepciones previas es declarada con lugar, ahí termina el expediente, salvo que se trata de una excepción previa de incompetencia o una excepción previa de arraigo. En los demás casos, si se declara con lugar la excepción previa, ahí termina el expediente. Dentro de ese expediente ya no se puede subsanar el error o la situación que dio lugar a que se planteara la excepción previa. Entonces, si la demanda estaba mal hecha, se planteó una excepción previa de demanda defectuosa y se declara con lugar, o si resulta que una de las partes no tenía legitimación y se plantea una excepción de falta de personalidad y se declara con lugar, o si la representación no está bien acreditada, se plantea una excepción previa de falta de personalidad y se declara con lugar, en todos esos casos y en todas las demás excepciones previas, salvo estas dos, declarada con lugar la excepción previa, ya no se puede subsanar en el mismo expediente. Si es algo que todavía es subsanable, lo puedo hacer separado,
presenta otra vez la demanda, un nuevo número de expediente, etcétera, etcétera, pero en este expediente ya no. La otra posibilidad es que se declare sin lugar todas las excepciones previas. Y entonces, en ese caso, dice acá que el juez entra a conocer lo que esté pendiente de la actitud procesal que haya adoptado el demandado. Como vimos que se podían combinar múltiples cosas acá, no podemos establecer una regla general, porque si solo fue contestación de la demanda y excepciones previas, entonces lo siguiente será que el juez tenga por contestar la demanda en sentido negativo y proceda a recibir las pruebas. Pero lo mismo si además se hubieran involucrado excepciones perentorias. Pero si se involucró una reconvención, pues hay que seguir un trámite adicional del cual vamos a hablar. Entonces por eso es que aquí nos sujetamos a cuál haya sido la actitud procesal que haya adoptado el demandado. Todo lo que haga falta entrar a conocer, lo entra a conocer el juez si declara sin lugar todas las excepciones previas. Importantísimo aquí, el auto que resuelva las excepciones previas no es apelable en el juicio oral. Establece el artículo 209. En este tipo de proceso solo será apelable la sentencia. Ya luego establece el trámite de la apelación, pero solo la sentencia es apelable, todo lo demás no. Y por la norma general de la que hablamos en alguna oportunidad de la ley del organismo judicial, sería apelable además un auto que dispusiera una enmienda de procedimiento, pero todo lo demás no es apelable en el juicio oral. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas? Solo una pregunta. Sí. El auto que resuelve la excepción previa, si no lo dicta el juez en la audiencia, no tiene un límite de 3 días como los Sí. otros. Sí, porque la ley lo único que dice es debe resolver en la audiencia todo lo que pueda, o puede hacerlo también en auto separado. No establece un plazo, y como no establece un plazo, seguimos el plazo general de 3 días que establece la ley del organismo judicial. ¿Hay más? Sí. Una pregunta sobre la apelación de este auto. Entonces, medias se dicte sin lugar las excepciones, ya no se puede hacer nada. No, lo que podría hacerse, como en cualquier caso en el que se trata de una resolución que no es apelable y contra la cual, en este caso tampoco procede el recurso de casación, es plantear una nulidad. Lo que pasa es que si usted plantea una nulidad, casi con seguridad se la van a declarar sin lugar y muy probablemente el juez ni siquiera le dé trámite, muy probablemente el juez se la rechace por frívolo, porque si usted plantea una nulidad en contra del auto que resuelve las excepciones previas, ¿qué es lo que va a exponer como fundamento de esa nulidad? Normalmente lo que va a exponer es lo mismo que planteó como fundamento cuando presentó su excepción previa, si es que usted es el demandado, o cuando acusó audiencias, si es que usted es el actor. Entonces, el juez normalmente, bueno, no normalmente, muy probablemente, le va a rechazar por frívola su excepción, diciendo que no tiene sentido entrar a conocer de eso, fueron los mismos argumentos que él ya analizó al declarar con lugar o sin lugar la excepción previa. Es una posibilidad, que digamos eso sería como la generalidad de los casos. Pudiera ser que el juez al resolver la excepción incurra en alguna violación a alguna norma legal, no precisamente porque analizó los argumentos de una forma con la que usted no estaba de acuerdo, sino porque a lo mejor resuelve dejando de tomar en cuenta una prueba que se diligenció o tomando en cuenta una prueba que no se diligenció, o este tipo de cuestiones en donde a lo mejor sí podría haber más fundamento para una nulidad. Pero en líneas generales usted podría plantear, como le digo, la nulidad insistiendo sobre los mismos argumentos, pero casi con seguridad el juez o no le da trámite o le da trámite y luego se la declara sin lugar, porque es lo mismo que ella analizó. ¿Usted quería decir algo? Una pregunta de la resolución de las pruebas cuando son cuestiones de hecho en incidente, o sea, como en el plazo, igual, digamos, como cuando usted dijo que podrían ser, digamos, hay que citar a la otra parte o algo por el estilo. Entonces, los días se tomaría como la ley del organismo judicial, ¿cómo? Porque, digamos, le están dando 24 horas para la audiencia, entonces entiendo que el plazo es como... Lo que pasa es que recuerda que la recepción de pruebas es después. Entonces, digamos, yo soy demandado, planteo excepciones previas, usted es demandante, le dice el juez, bueno, ¿quiere 24 horas o quiere evacuar en este momento? Y usted dice, quiero mis 24 horas. En ese momento se cierra la diligencia.
usted tiene sus 24 horas para evacuar la audiencia. Aquí hay que recordarse que es un plazo que no es para la presentación de un recurso, sino es para evacuar una audiencia, y que por lo tanto se cuentan de momento a momento. Entonces, siendo muy específicos, conforme se va desarrollando la audiencia del juicio oral, el juez va dictando ciertas resoluciones, y cada vez que dicte una resolución dice: en este momento quedan notificadas las partes de esta resolución. Entonces, siendo muy específicos, el juez en ese momento va a dictar un decreto y va a decir: se admite para su trámite las excepciones previas, se confiere audiencia por 24 horas a la parte actor, y le va a notificar ese decreto obstante. Entonces, siendo muy específicos, si digamos que una audiencia que empezó a las 9 de la mañana, a lo mejor eso está pasando a las 10:15 de la mañana, usted tendría hasta las 10:15 del día siguiente para presentar su evacuación de audiencia. Yo, para no correrme riesgo alguno, lo contaría desde que empezó la diligencia. En el caso, por ejemplo, la diligencia empezó a las 9 de la mañana, antes de las 9 de la mañana del día siguiente tengo que estar presentando mi memorial de evacuación de audiencia. Entonces llega usted y presenta su memorial, o no lo presenta. La cosa es que se acaba su audiencia que le dio el juez por 24 horas. Entonces ahora hay que resolver lo de la etapa siguiente. Y entonces supongamos que era algo que hubiera que probar, pero una cuestión de hecho, hay que probarlo, y la prueba ofrecida es una declaración de las partes. Entonces, ahora el juez tiene que entrar a diligenciar esa prueba de declaración de las partes. Entonces el juez haría una resolución en la cual señala un día y hora para la comparecencia. Digamos que fui yo el que pidió que usted prestara declaración, entonces señala el juez en una resolución día y hora para que usted comparezca a prestar declaración de las partes. Y entonces, como dice la ley, que para que alguien preste declaración de las partes hay que citarlo por lo menos con 2 días de antelación. Con esa antelación deberían notificarle a ustedes a diligencia. Entonces, llega usted, presta su declaración, supongamos que era la única prueba que había que recibir, y el juez está en condiciones de dictar su auto. Entonces el juez podría decir, en esa misma audiencia de declaración de las partes, bueno, voy a resolver las excepciones previas planteadas, y dicta su auto en ese momento. El auto va a quedar contenido en el acto. O bien podría decir el juez: cerramos la diligencia, voy a dictar mi auto por separado, y entonces va a tener 3 días el juez para dictar su auto. ¿Alguien más? En ese caso, si señala una audiencia para la declaración, debería de igual haber 3 días entre la notificación y la audiencia. En ese caso solo 2, porque es la antelación que la ley establece para que se lleve a cabo la declaración de las partes, y esa ya no es una audiencia para la comparecencia de las partes a juicio oral. No es necesario los 3 días, con 2 es suficiente. ¿No hay más? Entonces, si quieren, suspendemos acá o lo próximo día.